Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas personas me han preguntado la forma en que se puede obtener una residencia acá en Suecia y de eso vamos a hablar el día de hoy. Las formas de poder obtener una residencia en Suecia. Vamos con el video. Una persona que quiera establecerse en Suecia y que sea ciudadano de un país fuera de la Unión Europea debe de solicitar un permiso de residencia. Y hay diferentes formas de poder obtenerlo. Primero vamos a decir que obtener un permiso de residencia en Suecia significa que tienes derecho a vivir y a trabajar. Aunque este puede ser revocado o quitado en casos especiales, no vamos a hablar de eso el día de hoy. El permiso de residencia puede ser permanente o limitado en el tiempo. Este permiso por tiempo limitado es válido por un periodo determinado, el cual puede variar de acuerdo a las circunstancias. Normalmente puede ser establecido entre 6 meses, 1 año o 3 años. El primer tipo de residencia que vamos a explicar es el permiso de residencia como familiar de alguien en Suecia. Una persona que sea ciudadana de un país fuera de la Unión Europea y que tenga un familiar con estatus legal puede mudarse a este país. Un miembro de la familia incluye un cónyuge, pareja registrada y también incluye a hijos menores de 18 años. Los hermanos adultos o los padres de los hijos normalmente no pueden obtener un permiso de residencia como parientes. La persona en Suecia debe ser ciudadano sueco, tener un permiso de residencia permanente o un permiso de residencia temporal con estatus de refugiado. También existe el llamado requisito de manutención, que significa que quienes viven en Suecia deben poder mantenerse a sí mismos y a los miembros de la familia que soliciten un permiso de residencia. Ahora vamos a hablar sobre el permiso de residencia por cuenta ajena y autónoma. Cualquiera que quiera mudarse a Suecia para trabajar debe haber recibido una oferta de trabajo de un empleador en Suecia. El empleo también debe proporcionar un salario con el que la persona pueda mantenerse. Cualquier persona que quiera mudarse a Suecia para iniciar o administrar su propio negocio y planee trabajar por más de 3 meses también debe de tener este permiso. La persona debe demostrar que puede mantenerse a sí misma y a su posible familia durante los primeros 2 años. Permiso de residencia como estudiante invitado. Cualquiera que quiera estudiar en Suecia durante más de 3 meses necesita un permiso de residencia para poder solicitarlo. El estudiante primero debe haber sido admitido en estudios a tiempo completo en Suecia. También debe poder demostrar que puede mantenerse a sí mismo durante todo el periodo de estudio. Permiso de residencia para buscar protección o asilo. Una persona que es perseguida o corre el riesgo de sufrir persecución o trato inhumano en su país de origen puede solicitar asilo en Suecia. Cualquiera que solicite asilo deja su solicitud a la policía de fronteras cuando viaja a este país o en una de las unidades de solicitud de la Junta de Migración. Se concede un permiso de residencia a una persona que se considera refugiada de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas o que alternativamente necesita protección de acuerdo con las normas comunes de la Unión Europea. Permiso de residencia para ciudadanos de la Unión Europea. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a trabajar, estudiar o vivir en Suecia sin solicitar un permiso de residencia. El derecho de estos ciudadanos a permanecer en Suecia sin un permiso se denomina derecho de residencia. Este derecho aplica a quienes, por ejemplo, son empleados autónomos
estudian o tienen fondos suficientes para ganarse la vida en este país, pero sí necesitan estar registrados en la oficina de impuestos de Suecia que se llama Skatteverket. En posteriores videos explicaremos mejor lo que es Skatteverket y cómo funciona. El último tipo de residencia es la residencia por trabajo para las personas que han sido solicitantes de asilo, pero esta solicitud ha sido denegada por la Junta de Migración. En posterior video explicaremos muy bien cómo es el trámite para poder obtener una residencia por trabajo para un solicitante de asilo. Y si necesitan más información sobre alguno de estos tipos de residencia, no olviden dejarlo en sus comentarios. Si este video te ha gustado, dale like. No olvides en compartirlo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.